bueno, igual pueden preguntar. Bueno, vamos a hacer la presentación oficial, ya que ya estamos todo, está todo en marcha. Bueno, bienvenida Olivia y gracias Gracias. por haber aceptado la invitación. Muchas Retomamos, gracias, muy contenta. yo también, retomamos La Hora de las Diosas. Este programa, en realidad yo puse tercera temporada, yo ya ni sé ni qué día vivo. En realidad es la quinta temporada, porque empecé hace mucho en una FM de Santa Fe, cuando volví de Inglaterra. Estuve unos meses ahí, después pasaron años hasta que acá en Rosario hice la segunda temporada en la FM Latina, después estuve 2 años más en FMAZ, y bueno, esta es la quinta temporada, pero un distinto formato, digamos. Claro. Bien. Bueno, Olivia, Bueno, yo contame. estoy súper contenta de poder compartir con vos que sos una eminencia. Bueno, Me no, siento, gracias, pero no es para tanto. yo creo que sí. Bueno, yo tengo un solo de los libros de Olivia, que es La sombra de la diosa, que es súper interesante, diosas, apsarás y princesas, pero bueno, tenés un montón más. ¿Cuántos tenés libros publicados? Y varios, no me Un acuerdo, montón. pero sí, como Olivia, 15 Olivia es doctora en filosofía y es especialista en filosofía de la de la India India. y de China también, ¿no? Ya vamos a Sí, hablar, en otro momento vamos a hablar también de eso. de la China. Súper interesante y nada sencillo, porque son sistemas de pensamiento también muy diferentes al nuestro, ¿no? Al Bueno, pero occidental. por eso es interesante, justamente. Mm. Y, un, Justamente por eso. y un poco la idea, bueno, surgió que celebrando el festival de Navaratri, del festival de Durga, en la séptima noche, bueno, también hay como diferentes maneras de celebrarlo, ¿no? Según en qué zonas de la India, en algunas celebran Parvati, en realidad son todas Durga, Parvati, Lakshmi y Sarasvati, en 3 noches, 3 noches y 3 noches, pero yo encontré otra celebración donde están las 9, porque Nava es 9, entonces Sí, son las 9 Durgas, son como 9 aspectos de Durga, y es la epopeya de Durga luchando contra los demonios, ¿no? Y en el séptimo, la séptima noche estaba peleando con el demonio más terrible de todos, entonces sale Kali, digamos, del tercer ojo de Durga, que también se conoce como Durga Kalaratri. Pero claro, también leemos en otros textos que Kali es la diosa principal, sería como el vacío, el todo, el origen, que de ella surge el Matrika Mantra, el Om, y crea todo, y también lo destruye, ¿no? Es como una especie de Big Bang y de Crunch Bang. exactamente, un Big Bang. Así que contanos un poco tu ¿Cómo viene la conocimiento. cosa? Sí. Bueno, para aclarar estas cosas, y en general para la India, yo lo que les sugiero es ir a las fuentes. La India es una tradición extremadamente extensa, de casi 5.000 años, y hay muchísima bibliografía. Pero atrás de la bibliografía están las fuentes. Por ejemplo, en este caso, los Puranas, los Tantra, que los Tantras son un estilo literario. Esto se olvida muchas veces. Está el mismo Mahabharata, la épica. Entonces, cuando aparecen estas cosas, como te surgen a vos, que hay distintas versiones de una misma historia, hay que ir a la fuente. No hay alternativa, porque si no en la India te perdés, porque hay muchas derivaciones, la bibliografía de difusión no siempre es seria. Bueno, hay que ver un poquito. Te cuento un poquito cómo viene. Esto pertenece, para ubicarlo en la literatura, en la historia de la literatura india, el tema de las Navaratris, de Durgas y compañía, tiene que ver con la literatura de los Purana. La palabra Purana significa antiguos y son una colección de tratados. Simbólicamente se dice que son 18, pero 18 es el número especial de la India, que forman parte de
de la última parte del mundo védico. En realidad forman parte o constituyen las bases del hinduismo propiamente dicho, donde aparece lo divino bajo su forma de Trimurti, o sea, los tres dioses, Brahma, Vishnu y Shiva, que crean, desarrollan y transforman al universo, al hombre y a todas sus experiencias, e incluso los procesos psíquicos. Todo es entendido como un proceso de tres etapas. Todo surge, lo que surge se despliega, lo que se despliega al decantar se transforma. Bueno, en ese marco, en los Puranas, esos 18 Puranas están dedicados, 6, 6 y 6, a Brahma, Vishnu y Shiva. Entonces, para el tema que a vos te interesa, hay que ir a la colección de los Shiva Puranas. Y eso por un lado en cuanto a las fuentes. Por otro lado, en el hinduismo clásico, el hinduismo del medioevo, del siglo, digamos, 3 o 4 después de Cristo hasta el 16, por ahí, podríamos decir que el politeísmo hindú, que en realidad es como la máscara de un antiguo mítico y metafísico, de un postulado mítico metafísico que es la tradición india como tal, en el medioevo asume un aspecto de muchos dioses que, entre comillas, podríamos decir politeísmo, pero ese politeísmo es la forma de algo que en la esencia es uno. Y lo sagrado, lo divino sagrado, se va a presentar en este momento del hinduismo clásico de dos modos, como una conciencia, con la función de una conciencia, y esto será lo masculino, y como el poder y la energía de esa conciencia, y esto es lo femenino. Y ahí aparecen las diosas, y el nombre general de las diosas, que en tanto poder son Shakti, que es el nombre más conocido. Y estas Shaktis se pueden clasificar de muchos modos. Por un lado, se clasifican en relación a los dioses de la Trimurti. Entonces tenés las formas o las energías o los poderes de Brahma, las energías o los poderes de Vishnu y las energías o los poderes de Shiva. Todo el ciclo de Durga, que en realidad es Parvati, son las formas femeninas o los poderes y las fuerzas de Shiva. Y esto después se va a desarrollar dentro del shivaísmo y va a profundizarse en el terreno del mundo tántrico, que es el mundo o es la tradición de lo sagrado de la India, donde pone en primer lugar a lo femenino, respondiendo y oponiéndose a aquel mundo védico que era muy indoeuropeo y muy masculino. O sea, da toda una vuelta y responde desde el subterráneo de la India, responde lo femenino. Digo subterráneo, que es una palabra que yo siempre he utilizado para referirme al tantrismo y que la he encontrado también en autores actuales, ¿no? Bueno, por un lado, entonces te decía, las energías femeninas, las Shaktis, se pueden dividir según los dioses de la Trimurti, por una forma. Otra forma es distinguir a las diosas según su aspecto sereno, y entonces verás que aparecen sentadas en postura meditativa, siempre en un trono de lotos, o sus formas terribles. Y las formas terribles son la diosa que está entre una actitud de baile y de combate. Y ahí tenés, propiamente hablando, toda la secuela de Durga, que es Kali. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, históricamente la más antigua de las formas femeninas de Shiva
es Parvati, la diosa de la montaña. Parvati, que también se llama Uma. En la tradición más antigua, la tradición de las Upanishad, se va a llamar Uma, sin H, Uma. De hecho, es un nombre que está de moda entre las chiquitas, los niños. Sí, sí, sí. Bueno, y hubo un momento en que siempre la manifestación está bajo la regencia de la dualidad, entonces hay una tensión de fuerzas y poderes y de niveles. Entonces hay un momento en que las fuerzas de la oscuridad, digamos los demonios, atentan contra los dioses. Y los dioses estaban ya cansados de luchar con los demonios. Y se juntan en un parisad, que es como un círculo de meditación para reflexionar a ver qué van a hacer para vencer. Y se ponen a meditar. Esto es uno de los mitos, ¿eh? Y de los alientos de todos los dioses nace Durga. Y Durga van a ser montada sobre un león. Todos los dioses indios están montados sobre alguna forma animal. Esto también tiene que ver con el simbolismo. Por ejemplo, Vishnu arriba de Garuda, el águila, o Shiva sobre el tigre. Lo cierto es que Durga, nombre que significa la inaccesible en el sentido de lo inconcebible, aquello que la mente no me da, no me permite acceder, comprender. Esta diosa, que es la sumatoria del aliento de los dioses, nace para combatir a los demonios. Algunos dicen que es la misma Parvati, la que nace, y como combate y vence al demonio que se llamaría Durga, toma el nombre de Durga. Pero eso depende de vuelta de las fuentes. Lo que sí sabemos es que Durga nace bailando, con muchos brazos, con el instrumento o digamos, la herramienta característica de cada dios en cada una de sus manos, y ebria. Y en ese estado da combate y liquida a los demonios y vence. Como vos dijiste, digamos que Durga nace, lo que habría atrás de Durga es Parvati. Y después, cuando Durga entra en el simbolismo más concreto al cual se asimila Shiva, Shiva es el más complejo de los dioses de la Trimurti. Shiva tiene un aspecto ascético y tiene un aspecto erótico. Shiva de repente está sentado meditando y en otro momento está bailando y creando el mundo, como Nataraya. Uh-huh. Sí, y también Shiva es andrógino, tiene un formato femenino y un formato masculino, bueno, porque la transformación, al representar la transformación es tan profunda y tan intensa que adquiere muchas formas. Hay que recordar esto, ¿no? Toda divinidad india es un símbolo, no es como los dioses griegos, es un símbolo. Claro. Y bueno, y Shiva, cuando está en la interfase entre la zeta y el bailarín cósmico, está sentado en el Himalaya jugando a los dados con Parvati. Y lo que hacen cuando juegan a los dados es crear el mundo. Los dados tienen que ver con una cosmovisión. Los dados se ligan a la visión del tiempo. Y este Shiva, además de todo lo que ya sabemos de él, que es el dios del señor del yoga y el rey de la danza, y que crea el mundo y que juega los dados y que anda con el tridente, Shiva también va a ser el señor del sueño profundo. Y como sueño profundo, entra en la noche. Y cuando entra en la noche,
se lo conecta con el tiempo, como el lugar absoluto donde ocurre la manifestación. Yo no sé si vos recordarás, en el Bhagavad Gita hay un verso muy particular en el capítulo 3 que dice: todas las cosas ocurren en el tiempo por el entramado de las fuerzas de la naturaleza. Ese en el tiempo es como el tiempo es el escenario donde ocurre la manifestación. Y el origen de ese tiempo es Shiva. Y cuando ese tiempo entra en acción, en ese momento a Shiva se le llama Mahakala. Y la forma femenina de Mahakala es Kali. Con lo cual, si Parvati dio nacimiento a Durga, Durga en combate que vence el caos, cuando el caos es vencido y aparece la noche, el Shiva que duerme, el Shiva profundo, el Shiva que consuma la manifestación en ese plano de absoluta calma y paz profunda. Cuando Shiva se transforma en Kala, después del combate de Durga, aparece Kali. Kali, que es la negra y el poder del tiempo. Y Kali es una diosa controvertida porque tiene un aspecto no muy agradable. Ya Durga, ebria, no lo tenía, pero Kali es aún peor. Sin embargo, cuando se la ama, cuando se conoce el simbolismo y se la ama, ella es sumamente amorosa con sus devotos. Que hubo Doy algunos... fe. Claro. Doy fe, sí, sí. Pero hay que comprender la profundidad del simbolismo. Junto con Kali, y a partir de Kali se despliega otro simbolismo muy interesante, que son las Mahavidyas. Pero te voy contando por partes. ¿Querés decirme algo, preguntar algo? Yo estoy absolutamente fascinada con tu relato, me maravilla, y también me resulta muy interesante esto del simbolismo, porque en realidad eso que dijiste de que es una máscara que es que se ve, digamos, porque yo fui una sola vez a la India, ¿no? Pero lo que veía era todo como un rostro muy de idolatría, pero que en realidad detrás de eso hay una profundidad y una complejidad enorme. Y me hizo acordar, yo no sé si te lo comenté, cuando yo era chica, que iba al colegio primario, iba a un colegio de monjas, y yo decía, no entendía lo que me decían cuando me hablaban de religión, hasta que un día hacía preguntas y me odiaban, porque hacía unas preguntas muy, muy índigas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tengo que dejar de preguntar porque me van a rechazar absolutamente, muy Cali también lo mío. Y en un momento dije, no, yo tengo que dejar de preguntar porque a mí me cuentan la versión para chicos. Entonces, cuando sea grande, voy a saber la verdad. Bueno, la verdad, tengo que ser muy grande para poder saberla todavía, me quedan muchas vidas. Pero me resulta interesante esto, como que pareciera en general que en las religiones hay una versión para chicos y hay otra versión para los entendidos, digamos, es una versión gourmet. Bueno, eso más técnicamente sería la versión exotérica, con el prefijo ex, que significa para afuera, y esotérica, que significa que no es ocultismo de ninguna manera, sino es la versión para adentro, que tiene que ver con que cada uno entiende lo que su nivel de comprensión y apertura le permite entender. Totalmente. Eso está en todas las tradiciones. Y en la India es muy interesante porque en general los festivales, que en el hinduismo se llaman los festivales, las puyas, las devociones. La puya es algo así como cuando uno rinde devoción a una deidad, la puya es como invitar a cenar a esa deidad.
se la honra. Entonces se hace un altar, hay una figura, se le ponen flores, incienso, arroz, agua, es muy importante el agua, se presentan los alimentos, el prasad, que después se comparte, y se honra durante un tiempo a esta divinidad, un día, 3 días, 9 días, como en el caso del Navaratri, pero después a esa divinidad se la arroja al agua, para recordar que las formas son transitorias y que en realidad lo que hay detrás de la forma es otra cosa. Y esto justamente es para evitar la cuestión de idolatría. Claro. ¿Mm? Claro, Así que muy interesante. eso es muy interesante. Y el símbolo siempre, mismo la palabra símbolo significa aquello que te proyecta, te envía hacia otro tipo de significado. Y el símbolo siempre uno escucha con los oídos normales, pero queda como resonando y en última instancia va a ser un impacto, no sé si es la palabra adecuada, pero un impacto, una transformación en el inconsciente. Es muy interesante, pero es fuerte. Sí, sí, sí. Otra cosa que quiero mencionar antes de meterme en el simbolismo específico de Kali, es que el mundo indio hay que entenderlo como las cajas chinas, ¿no? Dentro de una caja otra, dentro de otra, ¿no? Como las mamushkas. Sí. En circuitos de simbólicos análogos. Entonces tenés los ciclos cósmicos y análogo al ciclo cósmico está el ciclo del año. Muy interesante el tema del año. Había un altar védico que se construía con la cantidad de ladrillos de los días del año, con 360 ladrillos. Bueno, entonces tenés los ciclos cósmicos, tenés el año, tenés las lunas, y la luna es dual, la luna brillante y la luna oscura, que mañana tenemos una luna brillante, que es el mes lunar dentro del año, y tenés los días. Y dentro de los días tenés el mediodía y la medianoche como el momento axial del día y en forma opuesta. Bueno, en ese momento, en lo profundo de la noche, en la medianoche, es donde se instala el símbolo de Kali como la forma femenina de Mahakala, del tiempo. ¿Y con qué tiene que ver esto? Kali, ¿qué nos recuerda? Que todo ocurre en el tiempo, que nosotros estamos en una manifestación que es relativa, lo absoluto no se ve, nosotros experimentamos en el plano de lo relativo, que lo relativo está envuelto en el velo de Maya, que lo relativo es dual, pero también en lo profundo de la medianoche hay un instante de paz. Y ese instante de paz es cuando contempla Kali. Pero fuera ya de esa contemplación aparece la Kali como la conocemos. ¿Y cómo la conocemos? Como no es muy bonita que digamos, tiene un aspecto terrorífico, está con la lengua afuera, la lengua es sangrante, tiene un collar de calaveras, está desnuda, tiene una daga, tiene una espada, tiene una cabeza, tiene 4 brazos, ¿no? Los brazos en las divinidades orientales significan la omnipotencia. Cuantos más brazos, más potencias tienen. Y generalmente cada brazo tiene una mano que tiene algún tipo de atributo, en este caso una cabeza cortada. Bueno, la cabeza cortada tiene que ver, es el símbolo de que todo termina, ¿no? Pero también es el símbolo, ya en una lectura yógica, es el símbolo de lo que uno tiene que hacer con su cabeza cuando piensa mucho. Ya después vamos a ver esto más. Bueno, y Kali da origen al tiempo. Es como que cuando vas a poner una mesa, alguien pone el mantel.
Bueno, Kali pone el mantel del tiempo, que tiene, por supuesto, su lado ilusorio, desde luego. Y normalmente anda bailando, a veces baila arriba de una pareja que está reunida en una cópula, y Kali tiene de sus manos, hay una que hace el gesto de no temer, es el gesto más importante, el mudra, hay los mudras, no temer, y el gesto de dar, que es con la mano hacia abajo. Es como Lakshmi. Bueno, casi todas, sí, pero esto es más propio de las formas shivaitas. Y cuando se juntan estos dos mudras, se llaman el mudra real. Porque es como si, digamos, para el que puede captar, entender e internalizar lo que hay atrás de esos dos mudras, ya entendió todo. No temer y dar. ¿Por qué? Porque la vida nos es dada como una ofrenda y nuestra vida está para ser dada como otra ofrenda. Y toda la cadena de la vida es una ofrenda. Pero la ofrenda, por supuesto, requiere un cierto sacrificio, porque el eje del sacrificio es el don. Y cuando uno da, da. No puedes dar a regañadientes. Y sin temor. Esto también va a estar vinculado al desapego, a la comprensión de que no hay una dualidad, que no hay enemigos. El no temor tiene mucho que ver con si todo es uno, ¿a quién temo? Claro. Es también como una confianza y una entrega. Absolutamente. Es muy interesante. A ver si esta Kali que tengo, con la luz no se puede ver bien, pero sí, tiene una mano que está recibiendo, tiene una hoz, tiene la cabeza cortada y la otra no alcanzo a ver qué es lo que tiene. Tiene un tridente. Claro, el tridente sería como el elemento que la conecta y la identifica como una forma shivaíta. Bien, y está sobre un cuerpo. A ver, no sé si es la pareja, no alcanzo a ver si es la pareja o... Sobre una pareja debería estar. Sí, no alcanzo a ver bien porque no es muy precisa la imagen. Bueno, lo cierto es que esta Kali es muy fuerte, ¿no? Y nos recuerda, como tiempo, que todo ocurre en el tiempo y que el tiempo pase. Y después del tiempo viene el poder destructor. Y el tiempo en sí mismo es el poder más destructor de todos. Y esto es algo que hay que asimilar, porque como dice el rey Yudhishthira en el Mahabharata, siempre se muere el otro. Uno no es consciente de su finitud. Es verdad. Y entonces, Porque es muy terrible pensar en la propia finitud. Cuando una piensa, da mucho miedo, pero también hay como un umbral, ¿no? Hay como un umbral que una tiene que traspasar en su trabajo y decir, bueno, esto es así, es la realidad y es lo que va a suceder en algún momento. Entonces, ¿cómo elijo yo enfrentarme? ¿Y en qué condiciones estoy, no? Porque ahí viene también el trabajo con las divinidades internas. En las 9 noches de Durga, que en realidad son 10, cada noche vas transitando uno de los chakras, vas subiendo desde el chakra base hasta llegar al 9º, a llegar a la cima de la montaña, a la conciencia, y en el 10º es la disolución, es esto, ¿no? claro. Es como que llegás a la cima y decís, wow, ¿no? Llegué, gané, y después de eso, se terminó. Sí, Para volver claro. a empezar, ¿no? Pero es... Sí, pero en lo concreto esta encarnación terminó. Claro, es muy Y fuerte. bueno, ese umbral es el umbral al cual se refiere la mano del no temor. Y quienes se asustan ante la imagen de Kali es en el proceso. Pero lo que vos decías, la confianza en traspasar el umbral, es donde
el devoto ama a Kali, y ahí es donde Kali se muestra benéfica. Si no, es una divinidad terrible. Nunca es negativa, solamente es terrible. Y muchas veces la mirada occidental, pues, pero esto parece un demonio. No, demonio para una mirada occidental. Para la India, te vuelvo a decir, son formas serenas o formas terribles. Pero para llegar a las formas serenas tenés que pasar por las terribles. Sí, o también las formas, por ejemplo, las formas serenas como de Brahma o de Vishnu, todo el circuito de Lakshmi, el circuito de Sarasvati, de Vach, son formas serenas, tranquis. Qué bueno. Formas serenas. Pero me gustó eso de que nunca es negativa, pero no, sí nunca es terrible. Pero, sí. Esa frase es como... Bueno, es como... Y también las diosas son la naturaleza. Claro. Son lo que en el Samkhya sería la Prakriti, claro, la naturaleza. Lo que en el Vedanta sería el velo de Maya. Todo esto es femenino. Y el Tantra va a retomar esta importancia de lo femenino porque va a decir, todo lo que nace de un vientre. Todo ha sido gestado de una manera u otra en un vientre. Y esto es femenino. De ahí el replanteo y la revalorización que hace el tantrismo de lo femenino. De vuelta, en una profundísima reacción frente al mundo védico, panishádico, que era sumamente indoeuropeo y por lo tanto masculino, ¿no? Mira, ahí está Shiva. No. Sí, es Shiva y Maya. Creo que es sí, Shiva. No sé si es Shiva, no, es Vishnu. Ya te digo. Está Vishnu durmiendo en Ananda. Mahavishnu, sí. Sí, porque está... Y con la energía, él está ahí, ella es Maya, es su propia energía ilusoria. Sí, igual esa es una imagen bastante creativa, porque está y no está. Fíjate que él está, abajo está el mar, que es el mar del Samsara, sí, y él está en una especie de lecho donde normalmente tendría que estar durmiendo, y en la cabecera del lecho es la serpiente de las 1000 cabezas, Ananta. Sí, ahí se ve. Pero la que está en el símbolo real no es Maya, es Lakshmi, la forma femenina de Vishnu, que le está masajeando los pies. Y claro, del ombligo nace un pistilo con un loto, y adentro del loto está Brahma. Y la idea es que cuando Vishnu duerme, su energía nace del ombligo. El ombligo tiene que ver con el poder de voluntad, y de ahí nace Brahma, no Brahman, Brahma, que crea el mundo. Claro, qué interesante, con su voluntad. Claro. Y también con la idea de que, bueno, que todo el mundo es sueño, ¿no? Como diría Calderón. Claro, es una ilusión. Sí. Ahora, el sueño que duerme Vishnu es distinto al sueño que duerme Shiva. Vishnu sueña un mundo que tiene formas. Shiva es el señor del sueño profundo, es cuando uno va a dormir que dice, no me acuerdo lo que soñé. Está como, es un momento de profunda oscuridad, pero es una oscuridad en la que no hay que temer, que es la oscuridad de la paz profunda, y que vuelvo a decirte, es el punto de la medianoche donde aparece Kali. Y a partir de Kali se desencadena, esto ya bastante en el medioevo tardío de la India, una enseñanza ligada a ese momento, que es la enseñanza de las Mahavidyas. Maha es grande, Vidya es conocimiento, son los grandes conocimientos, que es un circuito de 10 diosas, incluida Kali, 10 diosas que algunos han querido ver en ellas como una contraluz de los 10 avatares de Vishnu. Como Vishnu, varón, tiene 10 formas, en la tradición vishnuita, en la otra tradición que es shivaíta, las 10 formas las va a tener lo femenino. Pero bueno, este es un detalle.
Pero lo que es interesante de las Majavillas es que ellas muestran la vida como un proceso. Y cuando hablo de proceso, retomo lo que te dije hace un segundito. El ciclo cósmico, el año, el mes, el día, el hombre, la hora, la experiencia, el pensamiento, todos son distintas categorías de una misma cosa que es proceso. Solo que en vez de ser un proceso de 3 caras como en el símbolo de la Trimurti, acá el proceso es de 10 rostros, o mejor dicho, de 10 noches. Son, porque la primera, por supuesto, es Kali Ratri, la segunda también toma otro nombre, que es, y todas se van a ir llamando, la segunda es Kroda Ratri, Kroda es ira, pero Ratri es noche. Bueno, y te quería contar sobre esto, porque es un tema poco conocido y poco trabajado, medio tremendo, pero tiene un momento difícil, pero es interesante. Entonces, ¿cuál es la primer Mahavidya? Kali, que trae el tiempo, que dispone el tiempo para que ocurran las cosas. Es el poder primordial. Kali está riendo y tiene estos atributos que te decía, la cabeza cortada, la mano del no temor, la mano del ceder o del dar. Y Kali muestra que hay que, en esto de la cabeza cortada, que hay que ir más allá del apego. Nos dice, como si dijera, los seres humanos, los seres vivientes, vivimos en un mundo donde la alegría está caracterizada por aquellas cosas que van a generar, justamente porque nos dan alegría, apego. Pero en el apego no hay alegría. En el apego hay dolor. La alegría está en la conexión, no en el apego. Bueno, esto es parte del mundo de Kali. Pero Kali es como, te vuelvo a decir, da el tiempo. En el segundo, y el momento es la medianoche. Inmediatamente después de la medianoche, digamos hacia la 1:30, 2 de la mañana, aparece otro tono de la noche, donde empiezan a titilar las estrellas con más fuerza. Esto uno lo puede ver en el campo. Y esa noche, ese momento de la noche se llama Kroda Ratri. Kroda es ira. Y es el nacimiento del germen de lo que va a ser, del germen del proceso. Y esto está representado por una diosa maravillosa que es Tara. Todas estas son formas de Kali, ¿eh? Bueno, Tara, el nombre original significa, y en el hinduismo, la estrella. Ahora, como todos sabemos, la estrella es un sol que está combustiendo. Entonces, el poder de combustión del germen de la vida. Y ahí aparece la idea de que toda vida, cuando nace, está enojada, está Kroda, porque tiene una necesidad. Y esa necesidad es un hambre. No es la sed del budismo, es hambre, es una urgencia. Y ese hambre nos recuerda, esto lo dice Alain Danielou en un libro maravilloso, que es Los dioses de la India, dice, nada existe si no devora otra cosa. Toda la vida es ofrenda y devoración, y devorar, como el leño al fuego. Bueno, y esto es lo que va a explicar la estrella. Dice, pero a su vez, la vida de cada ser, de cada individuo, la vida de cada experiencia, se define por su hambre. ¿De qué tenés hambre? Claramente no estamos hablando de la lechuga, ¿no? No. De poder, de riqueza, de amor, de alegría, de libertad, de conocimiento. Bueno, y ahí está Tara, que también tiene las manos en el signo de no temer y de dar. Tara enojada, la Tara hindú es una Tara bravía, y es el segundo momento de la noche. Como nota al pie te digo, esta Tara bravía
cuentan los tantras, cuenta el sabio Vallista, según se presenta en el Tara Tantra, aparece el sabio Vallista, y la diosa se le presenta a Vallista y le dice que ella debe ser, que su culto debe tomar la forma budista. Con lo cual Tara pasa cultualmente el budismo. Y en el budismo la vamos a tener sentada, como una divinidad sedente, serena, y va a ser la gran diosa de la compasión. Pero esa es historia que te cuento otro día. Sí, Pero sí, es la única... va a haber más días. Bueno, es la única diosa que transita el puente del hinduismo al budismo. Y al hacerlo cambia de este aspecto feroz al aspecto tranquilo. ¿Tenemos tiempo para que te cuente las otras rápidamente? Sí, tenemos 18 minutos. Bueno. Te quería contar que yo estuve en la cueva de Ballista, en Muy bien. Rishikesh. Yo fui entregada, absolutamente ni sabía a dónde iba, ni dónde estaba, ni quién era Ballista. Y es impresionante la energía que tiene ese lugar. Es una cueva chiquitita, está a pocos metros del Ganges, del Ganga, y realmente la energía es esa energía maravillosa. Que otro día cuento la historia de lo que me pasó ahí. Ahí Bueno, tuve una historia más con Hanuman, con el dios mono. Pero fue muy... Sí. ¿Sí? Hanuman es una forma de Vishnu. Bueno, fue increíble porque tuve esa experiencia de la dualidad, ¿no? Como del temor de algo que se puede descontrolar, ¿no? Hanuman, cuando era niño, que era descontrolado, que no tenía noción de sus poderes y del poder destructivo que podía tener, y luego se transforma, ¿no? en un sabio y realmente es una divinidad que emana una paz y un amor, una amorosidad. Y bueno, la experiencia fue que toqué a un mono sin querer. ¡Ay! Le toqué la cabeza en la oscuridad de la cueva. Me di cuenta que había tocado una cabeza, pensé que era un chiquito, pero me parecía raro porque eran unos pelos duros y con tierra, ¡Ay, qué ¿no? horror! Sí. Y te imaginas, salí espantada de la cueva y me lo imaginé adentro al mono haciendo un desastre. Y me fui con pánico, ¿no? ¿Huiste? Huí. Y me quedé un rato afuera y no pasó nada. Entonces me quedé un buen rato y después digo, no sé si algún día voy a volver acá y me estoy perdiendo la energía de este lugar, ¿no? Entonces, bueno, entré, nada que ver, bueno, estaba todo genial. Cuando salimos, el mono se había cruzado de lugar y me volvió a pasar lo mismo, pero esta vez le toqué la panza. Ay. Y el mono me miró como diciendo otra vez, ¿no? Y lo que yo me imaginé era, primero, era el mono descontrolado, pero después de un rato, como no pasaba nada, yo digo, pero si el mono vive acá, a lo mejor es el guardián de la cueva, con la energía que hay ahí adentro, ese mono está drogado, está en el nirvana. Y más de uno debe tocar la cabeza al pobre mono. Bueno, éramos 40 en el grupo. Ninguno de los 39 vio nunca ningún mono. Wow. Sí, era para vos la experiencia. Y después empecé, porque además es una imagen, la de Hanuman, que me sigue mucho, ¿viste? Se me aparece mucho. Entonces, bueno, empecé a leer la historia y ahí me doy cuenta que esa fue su transformación, ¿no? Realmente era un descontrolado que hacía desastres en los templos, que se comía las ofrendas, porque también fue abandonado, ¿no? Y no tenía conciencia de sí mismo ni de su poder. Bueno, vas a tener que leerte el Ramayana, que es la épica del sur, que es donde Hanuman tiene un papel preponderante. Sí, Pero es una forma de Vishnu, es una forma protectora. es maravilloso. Y realmente haber estado ahí es increíble, increíble. Ha sido, bueno, un viaje
fantástico. Yo el primer día que, ya cuando llegué, cuando salimos del aeropuerto, yo ya me quería volver. Dije, no, ¿qué Bueno, estoy pero haciendo acá? Y después, y realmente las experiencias son tremendas, son fuertísimas, ¿no? Hasta sí. físicamente. Pero después querés más, querés volver y es muy fascinante, te atrapa. Así que espero que pase pronto esta pandemia porque quiero, antes que se me venza la visa, quiero volver. Bueno, Bueno, seguramente, sigamos. seguramente volverás. Bueno, te digo rápidamente las otras Majavidias. Entonces, todo nace en el tiempo. Muestra un anhelo, algo que lo guía hacia su destino, Tara. Ese destino se completa, la tercera diosa es Sodashi, la diosa perfecta de 16 años, la belleza, como que la belleza y lo estético es camino de esa perfección. La cuarta diosa es la Bhuvaneshwari, la reina de todos los mundos, que es cuando este circuito entendido como un proceso, por ejemplo, aplicado a una experiencia o a una individualidad, nace, crece, embellece y madura. Ahora bien, cuando algo madura, persona, cosa, experiencia, lo que sea, cuando algo madura, madura para ser entregado. Y ahí aparece la quinta diosa de las Majavidias, que es la que yo te mostraba en la tapa de este libro. A ver, Ahí ahí, se ve, ¿se ahí se ve. alcanza a ver? Sí, hay una fuente, ¿no? No, 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 no. Está la diosa que se autodecapitó, tiene su cabeza en una de las manos. Ah, ahí entiendo, sí, Hay 3 chorros de sangre que salen del cuello. La sí, diosa está sentada en un loto. Abajo hay una pareja que está unida, una sí. cópula, y hay 2 servidoras que están laterales. Entonces, la diosa significa la unidad. A ver, ay, no sé cómo hacer para quitar un brillo que hay. Sí, igual se ve, ¿eh? Se Se entiende. ve. Ahora que lo explicaste, es Bueno, más fácil entonces, verlo. la diosa es como lo completo. Lo completo se decapita, se entrega, se ofrenda. De su ofrenda nace la vida como sangre. La sangre alimenta a la dualidad son las 2 servidoras laterales. Y la dualidad debe ser resuelta en la unión de los contrarios, que es la pareja que está abajo. Cuando los contrarios se unen, la unidad vuelve a ser entera y completa. Y una vez que se entera y completa, se vuelve a decapitar. Y esto es un circuito, Es el ciclo. es el ciclo entero. Lo entero que se ofrenda, la consecuencia de vida que trae toda ofrenda, trae una vida, la sangre, la vida se expresa como dualidad. La dualidad en las 2 servidoras es dualidad opuesta, sí, como contrarios, pero la dualidad abajo como pareja es la dualidad que debe encontrar cómo restaurar su unidad. ¿Y que nace de la unión? Otra vez lo entero. Esta es la diosa Chinamasta, es la quinta noche, la quinta Mahavidya. A quienes le siguen, bueno, 4 diosas difíciles, que son las diosas que tienen que ver con el coraje, con el dolor, con el duelo, con la indigencia, con este momento de la pandemia también, que son los momentos difíciles de la vida, pero que deben ser transitados. Y la novena, digamos, el dolor no se puede obviar, no se puede negar, no se puede evadir. El dolor debe ser transitado con esperanza y con el reconocimiento de que es parte de un proceso. Y que en última instancia es ilusorio, porque la novena diosa, Matanji, la diosa del elefante, va a recordar que todo es relativo, sobre todo el dolor. Y ahí aparece esa enseñanza del Mahabharata que dice,
lo que está lleno de dolor está vacío de realidad. Entonces, que es una alerta, porque si nos apegamos mucho al dolor o a algo que está doliendo, es porque estamos mirando o contemplando o experimentando desde un lugar del psiquismo inferior. No estamos contactados con la sabiduría. Ahora, esto es muy fácil de decir, es muy difícil de comprender y es mucho más difícil de transitar y de vivir. Y la última diosa es Kamala, la diosa del loto, donde todo vuelve a nacer. Bueno, estas son las Majavidias, es mucho más largo el tema, pero yo te los quería comentar, aunque sea así rápidamente. Maravilloso. Porque se Y desprenden de Kali. es maravilloso, porque Sí. realmente, digamos, es un ciclo que si nos atrevemos a transitar, es de un crecimiento y de un sentido muy profundo de la vida, ¿no? Es Bueno, encontrar. no tenemos opción, lo transitamos. El tema es hacerlo conscientemente. Claro, bueno, sí. Y no quedarse pegado en alguna de las etapas. Claro, claro, porque además es como que el apego, lo que decías del apego es una paradoja, ¿no? Porque en realidad Sí. me quedo apegada porque esto me da placer, pero si me quedo apegada, deja de ser placentero y me produce dolor. Entonces, pero tenemos mucha dificultad para desapegarnos de todas maneras, ¿no? Y esto lo Sí. vemos clarísimo en muchas historias de vida, en nuestras propias historias también, Claro. nuestras propias Claro. adicciones a comportamientos, a relaciones, a, a etapas de la vida, ¿no? Todo es el miedo también, es como retroceder Claro, ante pero el te miedo. vuelvo a decir, el apego y el desapego son un tema muy, muy sutil, porque el desapego a veces aparece como una actitud de vida así muy elegante, muy desapegada, pero en realidad es una indiferencia que no tiene nada que ver con el desapego. Es un apego también, Por supuesto. Y es un profundo temor. claro. Y eso se ve bastante, se lo ve, Sí. digamos, en estos ámbitos, se ve mucho. Pero bueno, ¿quién puede juzgarlo, no? Porque no es nada fácil No. darse cuenta tampoco, porque cuando estás en medio de esas situaciones, eh, es difícil. Tenemos Sí. esta ilusión de muchas veces de que estamos superadas, de que ya superamos algo, de que lo tenemos súper claro, y después nos viene otro latigazo por otro lado como para Mm. que nos baje el copete. Sí, el otro día le escuché algo muy interesante sobre la soberbia, porque estos son movimientos de la soberbia en tanto que la soberbia aparece como un sistema de defensa. Y alguien dijo, bueno, ya no me acuerdo dónde lo leí, que la soberbia no era creerse más o menos que alguien, era desconocer absolutamente quién era uno. Totalmente. No tener, pero ningún contacto con uno mismo. Me parece una definición absoluta. Maravillosa, sí, 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 sí. realmente. Así que Bueno, bueno, muchas Lilia, gracias. gracias a vos por tu generosidad. Bueno, acá No, por favor. había un montón de mensajes, pero bueno, saludos, te saludan a vos, algunas, no sé si son alumnas, amigas. Debe ser, sí. No han hecho preguntas, no sé si alguien quiere preguntar algo. Porque claro, viste, cuando el tema es fascinante, nadie quiere perder tiempo en preguntar nada. Nadie quiere interrumpir, porque realmente es maravilloso, maravilloso todo lo que nos comentaste. Y bueno, Gracias. y te comprometo para más adelante Sí, volver a cómo no. hablar de Tara. Muestro el libro, lo de las Majavillas está muy bien trabajado en este libro de Alain Danielou. Muy, Genial. muy, está traducido en varias partes, pero en este libro en particular. Pues que así completamos el circuito docente con la bibliografía ad hoc, Como corresponde. tal Claro, cual. porque realmente, bueno, hay que estudiar mucho, pero no solamente el estudio teórico, ¿no? Porque está bueno llevarlo a la práctica, ¿no? En lo posible. Sí. Bueno, Hacer, sí.
Oír, pensar y meditar, dicen los antiguos indios. Claro, hacer la experiencia, el ritual no es, no es por casualidad. La meditación, el ritual, la ceremonia tiene un sentido que tiene que ver con como aprehender, hacerte, apropiarte de ese conocimiento y lo haces carne, ¿no? Y dejarlo de cantar también, ¿no? Claro, Dejarlo de cantar porque no es tan rápido. no, para nada. Pasa un tiempo hasta que te van, como se dice vulgarmente, cayendo las fichas, ¿no? Tal cual. Pero bueno, pero es fascinante. Yo creo que cuando empezás a ver la vida desde este lugar, es, es maravilloso, digamos. Sí. Vale todo por lo que pasamos. Es más, no sé si es más pacífico, pero es más tranquilizante. La comprensión tranquiliza. Sí, sí, absolutamente. Y bueno, Olivia, me quedaría un montón, nos quedamos como Bueno, 1 hora y media, pero no hay problema, porque bueno, no se corta, así que bueno, te agradezco mucho y te mando cariños. Vamos a gracias, hablar. Olivia. Besito, Muchas besito. gracias, Olivia, y bueno, muchas gracias a las personas que nos acompañaron, y nos vemos el próximo viernes a las 20 horas, que es viernes 13, y vamos a estar Ah, con Dana Tir. Dana Tir es chamana, es una chamana urbana, pero que ha caminado muchas montañas también y conoce mucho de chamanismo y ha recorrido mucho el camino chamánico, las tradiciones americanas, del norte, del sur y del centro. Así que bueno, pero esto otra, es el siguiente viernes o el otro, el viernes 13, tenés razón, yo estoy porque el adelantada. siguiente es 6. El viernes 6 vamos a tener a un caballero, lo vamos a tener Ah, mira. A Sebastián Hidalgo, de Ecuador, que es sacerdote de la diosa, y él ha desarrollado todo un estudio, una investigación de las diosas de las distintas etnias de Ecuador. Ah, mira, qué bueno. Y es fantástico porque, bueno, también incorpora las energías masculinas en la rueda, pero es matricéntrica, ¿no? Está basado en una diosa que es Pacarina, que también es una cueva, bueno, tiene que ver con el útero, con el Sí, origen. claro. Muy interesante. Toda gente, no se pierdan un solo programa porque tenemos gente que nos va a enseñar un montón. Bueno, Bueno, gracias a vos por esto. Muchas gracias. no, gracias a que, bueno, este conocimiento se tiene que compartir y que nos ayuda a pensar y a transformarnos también, ¿no? Así es, así Bueno, es. muchas gracias, Bueno, un Olivia. beso.